Estamos al aire aquí en Neuquén.ar y ya estamos con entrevistado en piso. Estamos con el diputado Marcelo Bermúdez, diputado del PRO y presidente del PRO en la provincia de Neuquén. Marcelo, gracias por haber venido a Neuquén.ar. ¿Cómo estás? No, por favor, un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar por el principio. El gobernador de la provincia firmó el proyecto Ficha Limpia que envía a la legislatura para su tratamiento, discusión. Es un tema que vos venís militando hace un tiempo atrás, bastante tiempo, lo hemos charlado muchas veces. Bueno, ¿cómo recibís esa iniciativa? Bueno, obviamente con mucha satisfacción y reconociendo y agradeciendo la iniciativa al señor gobernador. ¿Por qué digo esto? Porque en Soledad planteamos esto en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén. Después de mucho tiempo logramos que se convirtiera en ordenanza. Neuquén Capital tiene su ficha limpia. Apenas asumimos, recogiendo la iniciativa que alguna vez Leticia Esteves tuvo y presentó ficha limpia por parte del PRO en la legislatura, volvimos a presentar el proyecto hace un año y no había manera de conseguir las adhesiones necesarias para convertirla en ley, pero con la presencia del gobernador y su iniciativa, damos por descontado que ya vamos a tener los votos para sancionar ficha limpia. Obviamente hay diferencias entre el proyecto que presenta el equipo del gobernador y el que presentó el PRO. Esperemos que en comisión podamos aunar criterios o justificar los criterios de esas diferencias y avanzar sobre una buena ley de ficha limpia. A ver, alguna crítica que me siento en una banca de Unión por la Patria y podrían decir, bueno, en realidad 2 sentencias firmes no es suficiente porque la presunción de inocencia está presente allí, podríamos estar dejando fuera de carrera electoral a alguien que después tal vez sea inocente. A ver, lo primero que habría que decirle a los representantes de Unión por la Patria es que no tendrían que votar. ¿Por qué? Tendrían que abstenerse. Y porque tienen a su máxima referencia Chorra con 2 condenas. Con lo cual lo primero que tendrían que decir es, miren, como esto me alcanza a mí y a mi partido, no me siento con la suficiente autoridad como para opinar del tema. ¿Entendés? Eso es lo primero que tendría que pasar. Como eso no va a pasar, lo que hay que decirles es que obviamente lo que intentan es tirar la pelota para adelante. Es decir, después de 2 condenas, ¿qué te queda? Una apelación y que la Corte, ¿no? La Corte Suprema. Sí. ¿Y después qué te queda? Te queda la Haya, la FIFA, algunas ONG que andan pululando por el mundo. Es decir, en la Argentina el concepto de condena firme para el kirchnerismo no existe. Porque van a seguir apelando. No, tienen una presidenta o expresidenta chorra con doble condena y hay que asumirlo. Es decir, en vez de protestar ficha limpia, lo que hay que hacer es ir al psicólogo y ver cómo se asume esa situación. Bueno, esto de aprobarse a nivel nacional, ya salto al Congreso, el proyecto Ficha Limpia, Cristina ya no podría ser candidata, digamos. Es que no puede ser candidata un tipo que es chorro. Bueno, pero es presidenta del Partido Justicialista. Bueno, pero vos podés ser el Papa. Sí. Pero si tuviste un problema con la ley y te condenaron doblemente, punto. Deberían hacer de uno, tal vez, ¿no? No ser candidato en una circunstancia como esa. A ver, vos sos consciente, y en el periodismo pasa, que a veces a una persona se le endilia un delito. Se hace una denuncia, yo te diría, ni judicial, mediática. Mi novio me pegó. Sí. Esta persona maltrató a su madre. Sí. Sale un chico y dice, fulano me abusó. Mediático. Sí. Y al tipo se lo destruye, pierde el trabajo, no puede mirar a nadie a los ojos, y después, con el correr de los años, quizá se demuestra que el tipo no tenía nada que ver, ¿verdad? Pero mientras tanto hay horas de televisión acusando injustamente a un tipo. Acá tenés un tipo que tiene doble condena y lo queremos seguir salvando. ¿Cómo es la historia? No lo entiendo. Bien. Esto en la legislatura, bueno, ¿vas a tratar de agregarle alguna cuestión que tenga que ver con esto? A ver, ¿cuáles son las diferencias que tenemos nosotros con el proyecto de Rolo? Primero,
que el nuestro toma todos los delitos castigados por el Código Penal. Bien, sin excepciones. Sin excepción. En el proyecto del equipo de Rolo se plantea que, por ejemplo, el delito de injuria no entra dentro de lo que es ficha limpia. Que es este que me comentabas recién. ¿Y por qué? Yo puedo decir cualquier barbaridad de vos. Vos ir a la justicia, justificar que lo que yo digo no es verdad, es una injuria, me condena un juez, apelo, me vuelve a condenar o ratificar la condena otro juez y puedo ingresar a la política. ¿Por qué? Entonces, esta es algo que obviamente va a surgir en el debate de la comisión. Y otra cuestión, vos cometés un delito, sos doblemente condenado, pagás la condena, ¿podés ingresar a la política? Por ejemplo, Cristina, doble condena por corrupta, ¿verdad? Paga su condena, ¿puede volver a hacer política? Una vez que ya terminó de la cárcel, por ejemplo. Sí. Y es una buena pregunta, porque en realidad el que terminó de pagar la condena vuelve a su condición de inocencia, digamos. De alguna manera. Porque para mí la ficha limpia no es solo un antecedente, es un derecho de admisión. Para mí. Bien, sí, para tu posición. Para mi posición. Si vos estás, no sé, como responsable de un jardín infante, abusaste de un menor, te condenaron, pagaste tu condena, ¿podés volver a poner un jardín infante? ¿Te parecería razonable? No me parecería razonable. Bueno, digamos. ¿y por qué nos parece razonable que un chorro de la política, condenado, vuelva a ser política? Bueno, ahí la misma sociedad, entiendo que si vuelve a poner un jardín, nadie le va a mandar a los niños, entiendo que la gente no debería votar a alguien que estuvo preso por corrupción, por ejemplo. Votó. El tema es que votó. El tema votó. Claro. Votó, el antecedente lo tenés. Votó y ganó las elecciones. ¿No? Entonces, yo lo que digo es, si vos cometiste un delito de corrupción en un ámbito de una administración pública, te plantearon una doble condena, pagaste la condena, dedicaste a otra cosa. Pero no podés volver a administrar fondos públicos. Digamos, a ver, la ficha limpia es un derecho de admisión. La pregunta que yo hago ahí es, ¿no hay 1000 personas en la provincia del Neuquén, provincia que ya debe andar por los 850.000 habitantes, que no hayan cometido un delito y no tengan una doble condena? ¿Cómo no va a haber? Sí, debe haber muchísimos más, claro. Bueno, entonces, si hay muchísimos más, ¿por qué el empeño de poner y de votar a esa gente? Bueno, es uno de los vicios de la política, ¿no? No, es uno de los vicios nuestros como votante. ¿Por qué hacer eso? Si hay otra gente que no tiene eso. ¿Entendés? No sé, a mí me da la sensación de que cuando un médico opera mal, se le hace un juicio por mala praxis. Acá no es que estamos hablando de que el político operó mal, estamos hablando de que afanó. No puede volver a operar. Esa es mi visión de las cosas. Y no es violentar este concepto de que ya cumplió la pena. No, es, muchachos, un derecho de admisión. ¿Sí? Si vos fuiste condenado porque mataste a una persona, porque violaste a una persona, porque le pegaste a una persona, ¿por qué vas a volver? Claro. ¿Por qué te van a permitir? Cumplí la pena. No, pero, a ver. Sí, como otros laburos, ¿no? Donde si cumpliste la pena, lo más probable es que no te den una oportunidad allí, digamos. Marcelo, y el tema de los funcionarios de planta política, ¿compartís que también tienen que presentar su declaración jurada? ¿También están alcanzados por este proyecto de ficha limpia? Yo creo que todos tendrían que estar. Todos. Empleados, todos. Todos. Tenemos que dar un gesto y dar una acción de que en esta institución, que se llama política, que se llama democracia, que se llama administración pública, van a estar aquellas personas que tienen una autoridad moral. Claro. ¿Verdad?
Sería lo lógico. Digamos. Yo te cobro impuestos a vos, sí, porque está dentro de mis facultades, porque está legislado, pero también tengo que tener la autoridad moral para cobrártelo. ¿Entendés? Sí, yo creo que tenemos que ir hacia generaciones de políticos que no tengan antecedentes, ¿verdad? Entonces, y yo creo que hay una resistencia, por eso hay que insistir con esto, por eso me parece muy bueno lo de Rolo presentando el proyecto, más allá de que vamos a ver si podemos incorporar cosas que tiene nuestro proyecto, que me parece que le dan una sustancia mayor. Pero me parece que Neuquén se merece tener una ficha limpia. ¿Por qué? Porque Neuquén, entre otras cosas, es un atractor de inversiones a nivel global. Sí. Y esas inversiones traen trabajo, traen progreso. Por lo tanto, aquel que invierta en la provincia de Neuquén tiene que saber que la clase dirigente, el funcionario público, para mí no me gusta hablar de empleado público, me gusta hablar de funcionario público. Bien. Porque lo público requiere no solo respetar una carga horaria, requiere respetar un compromiso, ¿verdad? Yo ayer fui a acompañar al gobernador a una inauguración de una guardia de un centro de salud, Quirno Costa, en San Martín de los Andes, y me hablaban de que ellos van a los parajes cercanos a San Martín de los Andes, a veces hasta en moto. A esa persona no le podemos decir empleado público. Eso es un funcionario público que siente un compromiso, un servidor público que siente un compromiso, que se sube a una moto con los riesgos que eso implica, porque no va en autopista a buscar a su paciente o atender a su paciente, va en camino de ripio, con frío, con lluvia, con nieve. Entonces, a mí me gusta hablar de funcionarios públicos. Entonces, la provincia de Neuquén se merece exhibir a todo el equipo de funcionarios públicos, de planta, política y lo que sea, como personas que no tienen antecedentes penales. Mirá lo que estamos pidiendo. Claro, sería lo básico, digamos, ¿no? Independientemente que si sea designado políticamente, sea de carrera, digamos, deberían estar alcanzados. Exactamente. Exactamente, no hay que tenerle miedo a eso. Me parece que es muy sano. ¿Cómo observás el gobierno de Javier Milei a un año y días? A ver, yo creo que Milei se enfocó en un tema que es prioritario, que es estabilizar la macroeconomía. Esto era un delirio. Miles de cotizaciones de dólares, retenciones con un porcentaje para cada una de las actividades, emisión de dinero de manera absolutamente irresponsable, todos los precios fijados políticamente, desde la tasa de interés, desde la leche, desde la carne, desde la nafta. Eso no es una economía, eso es un zafarrancho. Entonces, eso impide que la gente invierta. ¿Por qué? Porque la gente pierde previsibilidad. Y hablo del vecino, del comerciante, del pequeño empresario y del gran empresario. Todos no saben lo que va a pasar el mes que viene. Entonces, eso hay que organizarlo. Yo creo que fue muy exitoso Milei en eso. Hoy sabemos que la inflación está cayendo, que la emisión monetaria se controló. Hoy tenemos un dólar estable. Hoy se empiezan a discutir otras variables como, bajame los impuestos porque tengo que ser competitivo, bajame las retenciones. Es decir, se empieza a crear una discusión de país normal. No te discuto que me abra la economía. Ahora, si me abrís la economía, bajame los impuestos porque el tipo que viene de afuera no tiene retenciones. Su gobierno no le cobra retenciones. Entonces, me tenés que bajar a mí la carga impositiva. Esas son discusiones de países normales. Entonces, me parece que Milei lo que hizo fue meter el tren sobre los rieles. Ahora bien, ¿seguimos teniendo problemas? Muchos problemas. Pero ya hay amenazas que ya no están. Por ejemplo, la de la hiperinflación. Yo creo
que todo con una mano en el corazón, Sí. independientemente de la ideología de cada uno, en el 24 y el 31 de diciembre Sí. brindamos con una tranquilidad que no la teníamos en diciembre del año pasado. Es cierto que fuimos naturalizando la estabilidad del dólar y la inflación, por lo menos que no es lo que era, ¿no? Que era el tema de cotidiano, cuánto salieron las cosas. A ver, yo voy al supermercado todas las semanas, Sí. porque le voy a hacer puntualmente las compras a mi mamá, que es una persona de 90 años Sí. que consume más o menos lo mismo, Ujú. ¿verdad? Entonces todas las semanas voy y todas las semanas me encuentro con precios que se aumentan un poquito Sí. y con precios que bajan. O con la aparición de otras marcas que no son tan de elite Ajá. con ofertas. Es Bien. decir, eso no me lo encontraba yo el año pasado. No, está claro que ya En era diciembre por lo menos del insostenible. 23. Sí. Entonces, esa angustia yo creo que se nos fue. Hoy hay algunas actividades cuyas paritarias superan el índice inflacionario. Ujú. El que es inquilino, el que trabaja en una inmobiliaria, un propietario sabe que los contratos de alquiler se actualizan básicamente por dos índices, el IPC Sí. y el ICL. Ujú. Hoy el ICL está actualizando más que el IPC. ¿Por qué? El IPC es la inflación Sí. y el ICL es mitad de inflación, mitad salario. Ujú. Si el ICL está dando más que la inflación es porque el componente de salario está aumentando más que la inflación. Que los precios, sí. Entonces, yo creo que el panorama que tenemos es alentador. Obviamente hay millones de argentinos con carencias y angustias, Ujú. pero a mí me parece que por lo menos hemos despejado las cosas más grandes. Digamos, este cuerpo de Argentina que cayó del 10º piso, que tenía todo quebrado y todo sangrado, bueno, hay algunos órganos vitales que están empezando a funcionar bien. Todavía hay quebraduras, todavía hay alguna hemorragia, Claro. pero hay órganos vitales que empiezan a funcionar bien. Y eso me parece que para un presidente que no tiene mayoría en el Senado, que no tiene mayoría en el Congreso, que no tiene gobernadores, la verdad que es muy positivo. También esto debería involucrar la responsabilidad política de cara a las elecciones que viene, digo, visto desde el electorado de liberal, que incluye tanto a la Libertad Avanza como al macrismo o al PRO en términos generales, la responsabilidad de, bueno, de defender ese modelo con todos sus matices frente, por ejemplo, al kirchnerismo, ¿no? Sí, y yo creo que el peronismo sería muy saludable que también empiece a sacarse de encima Ujú. esa cosa tan triste como el kirchnerismo. Yo creo que necesitamos una clase dirigente que entienda que lo que se quiere es un país normal, Ujú. ¿verdad? Y que el kirchnerismo no fue un país normal. Y yo creo que estos avances hay que consolidarlos y pelear por las cosas que faltan, porque faltan Sí, claro. un montón de cosas. Y hay que pelearlas, pero sobre una base, ¿sí? Es decir, yo puedo discutir con el equipo de Rolo Figueroa la redacción de Ficha Limpia, Sí, pero los dos queremos Ficha Limpia. claro. Claro. Eso está claro. Ujú. Yo puedo discutir, y lo he discutido, el presupuesto para la provincia del Neuquén en el Congreso, en la legislatura. Sí. Lo aprobamos ¿por qué? Porque tenía superávit. Y para nosotros eso es importante, y porque tenía 1.000 millones de dólares Sí. en infraestructura. Entonces, hay cosas que hay que apuntalar independientemente del punto, de la coma y de lo que sea. Hay cosas que faltan, peleemos por las cosas que faltan, cada uno de acuerdo a su visión, pero sosteniendo un presupuesto equilibrado, Ujú. las cuentas públicas que no sean deficitarias, sin emisión de dinero, sin endeudamiento para pagar sueldos, que esas cosas ya han sido superadas en el mundo, ya nadie discute eso. Ujú. Hay un cambio, hay un clima de época, digamos, que me parece a mí, no sé,
no me puedo arrogar la opinión de la sociedad porque no soy quien, pero ya hay como una cosa, bueno, corrupción basta, mala administración basta, déficit basta, digo, hay banderas y que incluso yo me animaría a decir que comparten muchos, por ejemplo, y acá hay que decir, coincide el gobierno nacional con el gobierno de la provincia en alguna de esas banderas, ¿no? Yo creo que Rolo es un contador público. Sí. Que sabe de economía, que entiende y valora lo que es el equilibrio fiscal, sí. que entiende y valora lo que es la obra pública, y por lo tanto me parece que va a ser un gobierno muy responsable que le va a dar una base de infraestructura a la provincia de Neuquén que le va a permitir consolidarse en materia de producción. Me parece que el gobierno de Rolo, si sigue el camino que empezó a trazar, va a ser un muy buen gobierno. Eso puede estar en línea con lo de Milei, y sí, Milei también cree en eso, claro. Pero en realidad todo el mundo cree en eso. Claro, el tema es quién lo lleva a la práctica, ¿verdad? También, ¿no? Sí. Pero todavía uno escucha algunos discursos. Yo ayer estaba en la inauguración de una escuela, sí. La escuela 116 del Lago Loloc, y la ministra de Educación decía, porque esto se hace gracias al Estado, porque el mercado de esta escuela no la iba a hacer. Ajá. Y yo decía, el mercado puso la plata para esta escuela. ¿Quién la puso? A través del pago de impuestos, digamos. El pago de impuestos. Sí. Así que, ¿cómo es la cosa? ¿Quién pagó la puerta? El mercado. ¿Quién pagó la ventana? El mercado. ¿Quién pagó el techo? El mercado. ¿Quién pagó el piso? El mercado. ¿Quién le va a pagar el sueldo a los docentes? El mercado. Sin embargo, para algunos, todavía eso no le cuaja. Claro, la relación entre el privado y el Estado, digamos. No le cuaja. Y a ciertas edades no le va a coger nada. Porque la gente cuando crece, y me pasa a mí, y me doy cuenta, se pone peor, no mejor. Entonces cada vez aprende menos. Cada vez se entusiasma más con sus viejas ideas. Se afirma más hasta que terminamos en los refranes repetidos. Y todo tiempo pasado fue mejor. Entonces, yo creo que ya no se van a aprender esas cosas. Pero si vos escuchás discursos, te das cuenta que todavía hay mucha cosa que no se comprendió. Obviamente, ¿qué necesitas? Necesitas un Estado que diga, che, no voy a gastar lo que me da el mercado en huevada, en puntero, en alquiler de camionetas inútiles, en canchitas de fútbol donde no hay chicos para jugar. No, la voy a poner en escuelas. Bien. Pero lo que vas a poner en la escuela es lo que te dio el mercado. Bien, todas las lonjas salen del mismo cuero, digamos. Olvídate. Pero aparte, cuando uno habla del mercado, sí, no son las petroleras. El mercado, los impuestos del mercado, son las petroleras. Es la pyme, sí, es el que tiene una mercería, y es el vecino, porque todos van a pagar impuesto inmobiliario por la casa que tienen. Sí. Todos van a pagar un contrato de sello alguna vez, sí, por la compra de una propiedad o por un alquiler. Todos los que ejercemos una actividad comercial pagamos ingresos brutos. Sí. En más o menor medida, de acuerdo a lo que vendamos. Todos los que generemos una ganancia vamos a pagar impuestos a la ganancia. Sí. Y vamos a pagar IVA. Entonces, todos colaboramos con esa escuela. Lo único que necesitábamos era sacar un gobernador que no creía que había que invertir en escuela y poner otro que dice que sí hay que invertir en escuela. Eso es lo que cambió. Marcelo, muchas gracias por haber venido al piso de 24/7, canal de noticias. De Boca te pregunto, ¿cómo estamos para este año? Mirá, el otro día competimos contra Maíz. Sí, no sé cómo se llama. Sí. Maíz, ponele Maíz. Obviamente había 11 jugadores de Boca. Sí. Me tomé el esfuerzo de ver uno por uno y analizar si merecían jugar en Boca. Y llegué a la conclusión que solamente Merentiel y el Changuito Ceballos están en condiciones de jugar en Boca. Los otros 9... O sea, le metiste un ficha limpia al plantel de Boca. No están en condiciones de jugar en Boca. Esperemos que los refuerzos hagan
la diferencia. Marcelo Bermúdez, muchas gracias por haber venido. Que sea muy bien. Gracias. Bueno, y así nosotros nos vamos yendo. Ya son las 12 horas, 2 minutos. Estoy pasado. Marcelo Bermúdez, diputado provincial y presidente del PRO aquí en Neuquén, estuvo charlando con nosotros. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 9 de la mañana, como siempre, en esto que se llama Neuquén.ar, el mejor compacto de la política neuquina. Que tengan buena semana. Neuquén Informa. Noticias destacadas. El trabajo desde cada localidad neuquina y la toma de decisiones en el territorio es la estrategia con la que comenzó el año el Ministerio de Salud. Una modalidad de trabajo que tiene que ver con un ministerio sin muros. En esta lógica lo que planteamos es poder estar haciendo gestión a nivel local, trabajando con cada uno de los efectores. Cada paso que damos tiene que ver con esto, con fortalecer el sistema público de salud. Neuquén tiene una identidad propia y que el sistema público de Neuquén es un sistema que tiene su forma de trabajo, que a medida que vamos encontrando esa esencia, entendemos que vamos a recuperar parte de este sistema que estuvo tan dañado. Bueno, en esos pasos son los pasos que estamos dando para reflotar y para ponernos de vuelta a donde queremos estar. Neuqueninforma.gov.ar. La política neuquina se repasa y se aclara en Neuquén.ar, con la conducción y el análisis de Santiago Montorfano. Lo que pasa y lo que viene está en Neuquén.ar, el mejor compacto de la política neuquina. Todos los sábados de 9 a 12 por AM550, La Primera.